Hola a todos amantes del romance y el drama, y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias de entretenimiento. Hoy tenemos un tema que ha encendido las redes, ha paralizado corazones y ha hecho que millones de personas en todo el mundo se pregunten si el amor verdadero realmente existe, y si los cuentos de hadas pueden cobrar vida en la pantalla, y fuera de ella. Así que si eres de los que vive por las historias de amor, si te emocionas con cada mirada, con cada gesto, entonces este vídeo es para ti. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta ola de emociones, les pido, por favor, que se tomen un segundito para darle al botón de suscribir, si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y serán los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, hablemos de lo que nos trae aquí hoy, lo que ha puesto de cabeza a la farándula turca y a sus seguidores a nivel global. Prepárense porque vamos a desentrañar la verdad, o al menos, la versión más fascinante de la verdad, sobre una sorpresa romántica que, créanme, nadie, absolutamente nadie esperaba. Estamos hablando, por supuesto, de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Dos nombres que por sí solos ya resuenan con talento, carisma y una presencia magnética que pocos actores poseen. Pero juntos, su química es algo de otro mundo, una fuerza imparable que hemos tenido el privilegio de ver en pantalla y que aparentemente ha trascendido más allá de los guiones y los sets de grabación. Para aquellos que han estado viviendo bajo una piedra, o simplemente se están uniendo a la conversación, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu son las estrellas principales de la aclamada serie turca Yalan, conocida internacionalmente como Golden Boy, o El pájaro esmeralda, una producción que ha conquistado audiencias en cada rincón del planeta. Desde el primer episodio, la conexión entre sus personajes, Ferit y Seyran, fue palpable. Esa tensión, esa pasión contenida, esas miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Era imposible no desear que esa intensidad traspasara la pantalla. Los fans desde el día 1 empezaron a especular. ¿Era posible que algo más estuviera sucediendo entre ellos en la vida real? Cada foto detrás de cámaras, cada interacción en redes sociales, cada gesto inocente era analizado con lupa por millones de seguidores ávidos de una confirmación. Se convirtieron en la pareja soñada por el público, la fantasía que todos querían ver hecha realidad. Y no es para menos porque la manera en que interpretan a sus personajes es tan convincente, tan llena de emociones genuinas, que resulta difícil creer que todo sea pura actuación. Sus ojos hablan, sus sonrisas cómplices, la forma en que se apoyan mutuamente, todo ello alimentaba la esperanza de que quizás, solo quizás, esa chispa que veíamos en Ferit y Seyran también ardiera entre Mert y Afra. Sin embargo, a lo largo de los meses, a pesar de los intensos rumores, las especulaciones en Internet y el constante escrutinio de los medios, ambos actores mantuvieron un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Siempre fueron profesionales, siempre respetuosos, siempre evitando dar pie a confirmaciones o desmentidos directos que pudieran alterar la dinámica de la serie o su propia privacidad. Hubo salidas juntos que fueron fotografiadas, sonrisas captadas en momentos de relajación, pero nada que se pudiera catalogar como una confirmación definitiva. De hecho, en varias ocasiones, sus respuestas a las preguntas sobre su relación fueron ambiguas, dejando a los fans en un limbo de esperanza y frustración. Parecía que aunque la química era innegable, la realidad era que o bien no había nada más allá de una gran amistad profesional, o bien estaban decididos a mantenerlo como el secreto mejor guardado de la industria. Y esto precisamente es lo que hace que la noticia que tenemos hoy sea tan monumental y pero tan inesperada. Imagínense la escena. Era una noche de gala, de esas donde el brillo y el glamour se apoderan de Estambul. Un evento benéfico de gran prestigio, al que asistían las figuras más importantes del espectáculo turco. Mert y Afra, como era de esperar, estaban presentes. Ambos lucían espectaculares, con esa elegancia innata que los caracteriza. Caminaron por la alfombra roja, posaron para los fotógrafos, respondieron algunas preguntas protocolarias, siempre con esa distancia profesional que ya nos tenían acostumbrados, o al menos, eso creíamos. La interacción entre ellos era cordial, amistosa, justo lo que uno esperaría de compañeros de trabajo que comparten un éxito rotundo. Nada fuera de lo común. Los fans que seguían la transmisión en vivo de la alfombra roja comentaban en tiempo real sobre lo guapos que se veían, la química que aún se percibía, pero sin ninguna expectativa real de un anuncio o un momento revelador. La noche transcurría con normalidad, entre risas, discursos y la entrega de algunos premios.
Fue durante uno de los recesos, cuando el ambiente era un poco más relajado y las cámaras no estaban tan enfocadas en las reacciones del momento, que sucedió algo. Algo tan sutil, tan personal, y al mismo tiempo tan innegable, que paralizó a todos los que tuvieron la suerte de presenciarlo, ya sea en persona o a través de las redes sociales, donde una pequeña grabación casera de un asistente se hizo viral en cuestión de segundos. Mert, que estaba charlando animadamente con otro colega, de repente giró la cabeza hacia Afra, quien se encontraba a unos pocos metros, inmersa en una conversación con una amiga. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, en medio del bullicio y la música ambiental, el mundo pareció detenerse. La sonrisa de Mert, siempre tan encantadora, se transformó. No era la sonrisa de un amigo, ni la de un compañero. Era una sonrisa llena de una ternura indescriptible, de una adoración tan profunda que casi podía tocarse. Y Afra, al devolverle la mirada, no pudo evitar que un rubor subiera a sus mejillas mientras sus ojos brillaban con una felicidad contagiosa. Fue un intercambio de miradas que duró apenas unos segundos, pero que lo dijo todo. Pero la sorpresa no terminó ahí. Lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue el gesto que siguió. Mert, con una naturalidad que solo se puede tener cuando se está muy cómodo y feliz con alguien, se acercó a Afra, deslizó su mano discretamente por su cintura y, con una cercanía que rompía todas las barreras de la amistad profesional, le susurró algo al oído. Ella se rió una risa suave y genuina, y apoyó su cabeza en su hombro por un instante fugaz. No hubo besos apasionados, no hubo declaraciones a viva voz. Fue ese pequeño gesto, ese susurro íntimo en un evento público, ese contacto tan sutil y a la vez tan íntimo, lo que gritó a los cuatro vientos: esto es real. Un gesto que, a pesar de su discreción, fue captado por algunas cámaras de aficionados y, en cuestión de minutos, inundó las redes sociales. El vídeo, grabado con un móvil y con una calidad no tan perfecta, se convirtió en la prueba irrefutable de lo que millones de fans habían soñado. La explosión fue inmediata. Twitter se paralizó, Instagram se llenó de stories y posts analizando cada milisegundo de ese encuentro. Lo sabíamos por fin, mi corazón no puede con tanta felicidad, eran algunos de los comentarios que se repetían sin cesar. La gente no podía creer que después de tanto tiempo de negaciones implícitas y discreción absoluta, la pareja más deseada de la televisión turca finalmente hubiera dado una señal tan clara, aunque no explícita, de su relación. Lo que hace que esta sorpresa sea aún más inesperada es el contexto. Siempre mantuvieron su vida privada lejos del ojo público, priorizando su trabajo y el éxito de la serie. Las expectativas eran que si algo sucedía entre ellos, sería un anuncio formal, una exclusiva en alguna revista de renombre, o una declaración conjunta. Pero no fue un momento de intimidad robado, un gesto tan auténtico y sin pretensiones que demostró que el amor, cuando es verdadero, encuentra la manera de manifestarse, incluso en el lugar y el momento menos esperado. Es esta naturalidad, esta forma tan orgánica de dejarse llevar por la emoción del momento, lo que ha cautivado aún más a sus seguidores. No fue un acto planeado para el público, fue una manifestación genuina de afecto que simplemente ocurrió, y que, por fortuna para los fans, alguien logró capturar. Para la industria del entretenimiento, esto es un terremoto. La pareja que los fans habían creado en su imaginación, que habían idealizado con cada episodio de Yalan, ahora parecía estar cobrando vida. ¿Qué significa esto para la serie? ¿Afectará su química en pantalla, ahora que el romance es una realidad fuera de ella? Muchos esperan que solo potencie aún más sus actuaciones, añadiendo una capa extra de autenticidad a sus personajes. Otros temen que la presión mediática sea demasiado. Pero por ahora, la emoción es lo que prevalece. La idea de que el amor de sus personajes se haya vuelto real para los actores es el sueño hecho realidad para millones de espectadores que creen firmemente en el poder de las historias de amor. Este pequeño pero significativo gesto ha abierto la caja de Pandora de las emociones, confirmando lo que muchos intuían desde hace tiempo. La química que veíamos en pantalla no era solo actuación, era un reflejo de algo mucho más profundo y real que se estaba gestando entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Y esta sorpresa romántica, por su sutileza y su autenticidad, ha resultado ser mucho más impactante que cualquier anuncio grandilocuente. En resumen, lo que hemos presenciado es una confirmación no verbal, pero innegable, de que la magia entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu va más allá de los sets de filmación. Ese momento de complicidad en la gala, ese intercambio.
De miradas, ese susurro íntimo ha sido la sorpresa romántica que nadie esperaba, pero que millones de fans de Yalan y de la pareja de actores en general habían deseado con todas sus fuerzas. Es el tipo de historia que nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas modernos sí pueden hacerse realidad. Queremos agradecerles enormemente por habernos acompañado en este análisis de una de las noticias más emocionantes del momento. Ha sido un placer compartir con ustedes cada detalle y cada emoción que esta sorpresa romántica ha provocado. Ahora, más que nunca, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Lo veían venir? ¿Están emocionados por lo que esto significa para la pareja? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas tan apasionantes. Y si este vídeo les ha gustado, si la historia de Mert y Afra les ha tocado el corazón tanto como a nosotros, no olviden darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos para que nadie se quede fuera de esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias exclusivas y análisis a fondo. Hasta pronto.